Torah, tu casa en Israel. Hoy finalizar esta larga Mishnah que comenzamos diciendo que aquel que quiere adquirir Torah pues necesita 48 pasos y 48 ingredientes especiales. Creo que hacer la jalá fue más fácil. 48 es muchísimo. Y entonces bueno, vamos a intentar el día de hoy terminar esta Mishnah, así el lunes que viene nos queda para hacer un cierre. Bezrat Hashem. Los elementos que nos faltan. Mitrahek minakavod. Una persona debe alejarse del kavod, de los honores. Hemos hablado del tema del orgullo, pero no hemos hablado del tema del kavod. Y si bien están relacionados, ¿sí? El kavod muchas veces viene de afuera, ¿sí? El orgullo viene de adentro. Y uno realmente busca el kavod. Busca el reconocimiento, busca que la gente lo aprecie, busca que la gente hable bien de él, busca que la gente lo honre. Y definitivamente cuando uno estaba buscando todo esto, pues está dedicando demasiado esfuerzo para conseguirlo y definitivamente está perdiendo el tiempo en aquello que lo tiene que invertir. Es increíble cómo a las personas les gusta el kavod, les gusta. Y se nos dice que no solamente tenemos que buscar la posibilidad de no buscar el kavod, sino realmente lo que dice así, escaparse del kavod. ¿Por qué? Porque el kavod llega de alguna manera, la gente nos adula, la gente habla de nosotros y nosotros nos la vamos creyendo. Y definitivamente tenemos que huir del kavod, no solamente no buscarlo, sino escaparnos totalmente de él. El kavod nos enceguece también, nos hace sentir muy bien por un momento. El kavod a veces simplemente proviene de personas que mehabdim, pero no necesariamente mehabdim, ¿sí? Nos hacen sentir que nos honran, pero no nos honran. Y definitivamente tenemos que hacer nuestras cosas, no por el reconocimiento, sino por hacerlas, ¿sí? Tanto con el ser humano como con Kadosh Baruj Hu. Y lamentablemente el ser humano se equivoca en este tema del kavod. Es muy difícil. Es una de las midot que hablan todos nuestros jajamim, la importancia de poder realmente huir del honor, que además de todo dicen que aquel que lo busca nunca lo alcanza, sino por el contrario. Si aquel que lo alcanza, el kavod se escapa, y aquel que no lo busca, el kavod le llega. Aquel que no lo busca, el kavod le va a llegar solito, mientras que aquel que lo busca, el kavod se le escapa constantemente. Hay un sipur que dice que una persona le decía al Rav que él quería tener kavod. Él te quería tener kavod, entonces le dijo, bueno, tú haz tus acciones y vas a ver que el kavod te va a llegar. Tú no lo busques y el kavod va a llegar hacia ti. Y entonces van pasando las semanas y los meses y los años y el kavod nunca le llega. Y entonces vuelve a preguntar al Rav, bueno, ¿cuál es el motivo por el cual, si yo estoy haciendo todo lo que usted me dijo, por qué el kavod no me llega? Y dice, ¿realmente no lo has buscado? No. ¿Realmente has hecho todo lo que te dije? Sí. Me dice, a mí me da la impresión que cada 2x3 te das vuelta a ver si ya llegó el kavod. ¿Sí? Si estás mirando así para atrás, ya llegó el kavod, o sea, tú vas para adelante, pero si estás mirando a ver si ya te llegó la honra, es lo mismo, lo estás buscando, estás actuando para buscarlo y recibirlo. Así no llega. Si no lo buscas, el kavod te va a llegar, el reconocimiento te va a llegar de la familia, de la comunidad, del país, del pueblo de Israel, del quien sea, finalmente llega. Pero si vas a estar invirtiendo tu esfuerzo para ver si lo logras, a ver si realmente vas a tener honra, olvídate, no llega. Y entonces hay que escaparse de este tema del kavod, alejarse del tema del kavod y por supuesto de las adulaciones que no sirven de nada. Sigue. Lo magis libo betalmudo. Lo magis libo betalmudo nos explican que no presumas. Hay algunas de las frases que de alguna manera se van sumando con otras anteriores. Si tienes Torah, no presumas que tienes Torah. La Torah no es para eso. La Torah no es para que estés presumiendo de lo que sabes, de lo que aprendiste. La Torah es un tesoro. Y en definitiva para eso, dicen también nuestros jajamim, para eso naciste, para eso fuiste hecho, para eso formas parte del pueblo de Israel, para estudiar Torah. Entonces, ¿qué presumes? ¿Sí? Es como que una araña presuma que hace telaraña.
Si las arañas hacen telaraña, entonces ¿qué vas a presumir? Si el ser humano va a presumir que hace tela de araña, bueno, puede ser. Pero si una araña presume de eso, pues ¿de qué presume? Si esa es tu naturaleza, eso es algo totalmente instintivo tuyo, no es nada en especial. Y tú, pueblo de Israel, tú, Yehudí, lo que tienes que hacer es estudiar Torah. Por lo tanto, no presumas de que estudias Torah y de que sabes Torah. Simplemente estudia. Simplemente hazlo. Justamente todas estas frases, de alguna manera uno se da cuenta cuánto tiempo pierde. ¿Sí? Cuando uno está buscando kavod, cuando uno está presumiendo, pierde tiempo. ¿Sí? Pierde realmente tiempo y pierde energía de lo que tiene que hacer. Por lo tanto, no te dediques a esto. ¿Sí? Sabes, qué bueno. Estudiaste, qué bueno. Has crecido con lo que aprendiste, maravilloso. Pero no estés enorgulleciéndote alabándote a ti mismo de todo lo que estás aprendiendo y de todo lo que estás haciendo. Además, cuando uno está presumiendo muchas veces, no se da cuenta de todo lo que le falta. ¿Sí? Entonces uno realmente piensa que ya aprendió mucho, que ya sabe mucho. Y es uno de los grandes problemas que tenemos justamente en el camino de Yahadut. Cuando uno cree que ya aprendió, que ya sabe. Y en alguna de las clases les comenté que justamente cuando uno empieza a estudiar Torah parece que esto es un virus muy fuerte y es lo que inmediatamente nos pasa, creemos saber. Si empezamos a estudiar, empezamos un poquito y ya de pronto, por un lado el hametz que tenemos, el orgullo, nos hace pensar que ya sabemos. Y cuando uno piensa que ya sabe, pues ya no necesita seguir estudiando. Y es uno es la otra parte de esto. Si tú crees que sabes, estás presumiendo todo lo que sabes, pues ¿para qué vas a seguir estudiando? Y cuando uno se acerca al mundo de Torah, se da cuenta que no termina nunca. No termina nunca. O sea, es tan amplio, tan extenso. Recuerdo en una oportunidad en la Ciudad de México hicimos una encuesta a nivel de todos los muchachos que terminaban en todas las escuelas judías, no necesariamente religiosas, judías, todos los que tienen 17 años, 18, todos los que están terminando la secundaria o preparatoria o como le digan en cada país. Y entonces teníamos una intención desde el Bad Ajinuj y desde Rabanut y haciendo un trabajo así conjunto de Gilonim y no Gilonim, etcétera. Teníamos ganas que los muchachos sigan estudiando, que por lo menos una vez a la semana vengan a estudiar. Por supuesto, los Rabanim desde el lado de la Torah y los Gilonim desde el lado de Yahadut, de Tzionut, de historia, de lo que sea, no necesariamente Torah o Mitzvot. Pero queríamos que esos muchachos no se desconecten de la comunidad. Porque realmente uno de los grandes problemas que hay en las comunidades en general, aquel chico que ya logró estar dentro de un marco judío hasta los 17, 18, de pronto se pierde a esa edad. ¿Sí? Empieza a acceder a las universidades, empieza a salir, empieza a pasear, empieza a divertirse y con suerte regresa para la jupá. ¿Sí? Con suerte. Pero digamos, justamente en la Comunidad de México, casi el 95% de los hijos de la comunidad van a una escuela judía. ¿Sí? Es uno de los países que tiene el nivel más alto. ¿Sí? En los demás países el porcentaje de muchachos judíos que van a escuelas judías es mucho más bajo. En algunos casos hay comunidades muy interesantes, porque ahí hay una gran diversidad. Hay algunos que es en las escuelas primarias donde va la mayoría, y hay otros que justamente en las escuelas secundarias y preparatorias. El motivo en algunos lugares cuando son chiquitos los mandan, y ya cuando crecen, ya ahora hay que empezar a estudiar en serio y ya no pierdas tiempo estudiando estas cosas. Y en otras comunidades, cuando eres chiquito puedes estudiar en cualquiera, pero ahora que ya estás creciendo y vas a empezar a buscar noviecita y noviecito y etcétera, etcétera, entonces te meten en una escuela judía para protegerte. Entonces hay muchas variedades. Y en México, la verdad que todos siguen primaria, secundaria y prepa, es una cosa muy meritoria de la comunidad, ¿no? Pero terminan a los 18 años, 17, ¡pum!, desaparecen. Y entonces, algunos seguirán de Madrid, en algún lado, pero el 90 y pico de por ciento, pues no. Entonces se hizo un trabajo con todos ellos, en todas las escuelas, y se mandó un cuestionario. Y en ese cuestionario se preguntaba si, entre otras cosas, si estarían dispuestos a dedicar 1 hora, 2 horas, 3 horas a la semana para seguir estudiando. Y el porcentaje fue brutalmente alto de aquellos que dijeron no. Y el motivo, porque ya estudiamos. Ya llevamos 15 años en una escuela judía. ¿Sí? 3 de kinder, 7 de primaria, toda la secundaria, ya, ¿cuánto más? El sentimiento era que saben. ¿Sí? Que ya salen con una formación increíble, que no necesitan estudiar más, independientemente de que no es real
y que ojalá fuera así, independientemente de que no es real y que el nivel siempre es sumamente bajo en todos lados, el estudio de la Torah no se acaba nunca. Y aquellos que sabemos y nos hemos acercado a todo lo que enseñan nuestros jajamim y lo que vemos en el mundo de Torah, siempre hay que estudiar Torah, todo el tiempo. Estudia, 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 estudia. Si llega un momento que crees que ya sabes, dejas de estudiar. Está escrito, por ejemplo, las alajot de Pesaj. Hay que empezarlas a estudiar un mes antes que llegue Pesaj. Bueno, pues ya las estudié el año pasado. Sí, el año pasado ya celebré Pesaj, ya hice kosher mi casa, y ya hice agalá, y ya separé las vajillas, y ya cambié, y ya limpié, y hice todo. Sí, y ya estudié cuántos gramos de esto tengo que comer, y cuántos gramos de aquello, y cuántas copas, y otra vez. ¿Por qué? Creo que todos aquellos que nos sentamos a estudiarlas de nuevo, nos damos cuenta cómo se nos olvida, cómo se nos pasa, cómo se nos confunde, ¿sí? los temas. Si dejas de estudiar, pues la tierrita empieza. ¿Vieron aquí en Jerusalén cuando no se pasa un trapito un día lo que pasa? ¿Vieron cómo se llena de tierrita? Es brutal. Así es aquí en el cerebrito nuestro y también en nuestra neshama. No estudias, te vas abajo. Pero además de todo, hay tanto más para estudiar de lo que tú crees. Sí, tanto. Si uno se acerca a una biblioteca y dice, ¿y por dónde sigo? Si realmente uno se asombra. Cuando hay de cada tema, ¿sí? Un tema simple, Tzar Baalei Haim, ¿sí? El sufrimiento de los animales. No va a hacer sufrir a los animales. ¿Cuánto hay para estudiar el tema? ¿Cuánto hay? Sabemos, no hay que hacer sufrir a los animales. Ok. Hay una mitzvah en la Torah que dice, vas a comer, primero tienes que comer tu animal. Ok. ¿Cuánto más? Así son los libros de Tzar Baalei Haim, de las alajot. ¿Sí? Uno los empieza a leer y se cae de espalda de todo lo que nos dice la alajá sobre el tema. Y uno es tan descuidado y de pronto tiene mascotas en casa y tiene su perrito y tiene su tortuguita y tiene sus cositas y no se da cuenta qué fuerte una mitzvah, ¿sí? De Tzar Baalei Haim, Kibud Orim, Tzedakah, Maaser, ¿sí? Cualquier mitzvah, Kashrut, Shabbat, ni hablemos, ¿no? Que ahí nos vamos a quedar años y años estudiando. Y entonces, ¿cómo puede ser que si realmente hay tanto para estudiar y tanto para aprender, Shalom Braja, Boker Tov, ¿cómo puede ser si hay tanto para estudiar y tanto para aprender que tú presumas que sabes? No puede ser. Aquel gran sabio, no del pueblo de Israel, pero no por eso gran sabio, que pudo llegar a decir, solo sé que no sé nada, solamente un sabio puede decir eso. Un sabio es aquel que se puede dar cuenta que no sabe nada. Y por supuesto sabe, pero frente a todo lo que falta saber, pues no sabe nada. Mientras que aquellos como nosotros, que sabemos un poquito, nos consideramos sabios y no sabemos nada, en serio. Y creemos que sabemos mucho. Por lo tanto, ¿estudiaste? Bien. Mención honorífica, maravilloso, aplauso, beso y diploma. ¿Sí? Increíble. Pero a estudiar. No dejes de estudiar. Y no presumas. ¿Sabes? Qué bueno. No presumas. Seguimos. Eino sameach beora'a, que no esté feliz dedicado a la educación. Interesante, ¿no? Eino sameach beora'a, que no esté feliz enseñando. A ver, ¿qué pasó acá? Es difícil esta. Baruch atah Adonai melech haolam shakol nihya bidvaro. Tal vez se conecta con lo anterior, un poco. ¿Por qué? Sí, definitivamente. ¿Cómo? Que sentirse feliz, que es sentirse feliz, como sentirse completo con lo que uno sabe. Sí. Y es como no estar conforme con lo que uno sabe. Pero acá entra el tema de la hora, de la enseñanza. Saber para transmitirlo. O sea, uno sabe para transmitir, sí. Y entonces puede pensar que ya sabe lo suficiente y que como yo sé más que los demás, entonces ahí tengo el derecho de enseñarles a los demás. Ok, entonces ahí va la conexión. Sí, cuando uno comienza a enseñar, hay un gran peligro. Y el peligro es justamente el relacionado con el anterior. ¿Sí? Cuando uno empieza a enseñar, muchas veces es porque cree que sabe. Y por lo tanto se pone a dar clases y empieza a dictar clases. Y de pronto, yo recuerdo en una oportunidad era Menael de un Beit Sefer,
y había una morá que desde hace 20 años ella enseñaba en Kita Aleph, ¿sí? Kita Aleph, y era muy buena morá, realmente era muy linda. Entonces le dije, después que terminamos un año de trabajo, le dije que realmente estaba muy contento con el trabajo de ella, bla, bla, bla. Y entonces que habíamos pensado que el año siguiente sea morá de Kita Bet. Claro que no. De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Pero por qué? O sea, uno dice, ¿por qué? Porque yo tengo todo preparadito. Yo tengo todo lo de Kita Aleph armadito, preparado, planificado, los dibujitos, las pinturitas, sí, las laminitas. Bueno, y entrar a Kita Bet, que uno pensaría, bueno, no le dije tercero de preparatoria, ¿no? Pasar a Bet, incluso pasar con tu misma Kita. Sí, era el objetivo, sí, que los niños pudieran tener una continuidad con la misma morá, porque era un proyecto que trabaja en Aleph y Bet, y que luego una morá arranque en Aleph, luego sigue en Bet y vuelva a Aleph y Bet. Era un proyecto así, para que los niños en esa edad, que realmente todavía están chiquitos, pudieran tener todavía una morá que los contenga. Pero una resistencia. Y entonces feliz enseñando, pero no me toques. Este es mi librito, esta es mi hojita, este es mi cuadernito, de aquí en más no. Cuando uno empieza a estar muy alegre y muy feliz enseñando, puede pensar que realmente tiene él mucho más mérito que otros para enseñar, que realmente él es el mejor para enseñar. Y entonces no te alegres. Por supuesto que necesitamos en el pueblo de Israel Morim y Rabanim, los necesitamos, pero que no sea ese quizás tu objetivo y tu gran satisfacción. Un poco también el sentido de, bueno, es una función. ¿Quiénes enseñamos? ¿Quiénes enseñamos en el pueblo de Israel? Kohanim, Levim, Israelim. En realidad, todos. Sí, cuando uno dice Veigadet Alevinja y le contarás a tu hijo, todos somos Morim. Sí, acuérdense que la palabra Horim son educadores. Todos los padres somos educadores. Todos tenemos que enseñar. Todos tenemos que transmitir. Es una función. Entonces, va a haber alguien, un sector del pueblo de Israel, que va a tomar como función especial enseñar a quienes no son sus propios hijos. Enseñar a otros hijos, y también todos los talmidim se convierten en hijos propios. ¿Sí? O sea, son de uno. Y uno se tiene que preocupar por ellos y ver que estén bien y que estén en el camino y que crezcan y atender sus necesidades, etcétera. Pero no busques que ese sea tu placer. No busques que ese sea tu placer. Que realmente no estés simplemente alegrándote y deleitándote, incluso en estar emitiendo opiniones y emitiendo placer dice como orgullo o que no. Por supuesto que está relacionado con el orgullo, relacionado con el tema de pensar que tú eres lo máximo y que sabes un montón y por lo tanto todos te tienen que escuchar y todos tienen que aprender de ti. Sí, toda esa parte que es peligrosa, es media tramposa, la enseñanza, la educación. Te puedes llevar a un camino equivocado. ¿Sí? Te puede llenar justamente de todas las midot, de las peores midot que estuvimos hablando. ¿Sí? De estar trabajando por el kabot, estar enseñando porque me siento lleno de orgullo. Ustedes no saben, o sea, quizás sí lo saben, todos hemos estado en ámbitos educativos. Yo en mi vida yo ya llevo 50 años en ámbito educativo, como alumno, como maestro, como director, como rab, siempre estuve en ámbitos educativos. No saben la cantidad de competencia que hay, la envidia que hay, las peleas que hay, el sacarse los ojos uno al otro, me ha tocado vivir situaciones en las que con tal de resaltar, uno tiene que pisar al otro. Es decir, no me esfuerzo yo más, sino que piso al otro, porque el otro es muy bueno. Me acuerdo de una oportunidad que llegó una morá nueva a un plantel y era extraordinaria, pero de esas moró dedicadas y entregadas, y entonces venía y trabajaba, su quitá era, ¿sí? O sea, no una tirita así de Adam hasta los Ajronim, ¿sí? Todas las semanas la quitá era otra quitá, pero todas las semanas traía cantidad de trabajos y láminas y esto y lo otro. Bueno, las demás morot empezaron a temblar, ¿sí? Porque de alguna manera veían a esta y les estaba haciendo sombra, ¿sí? Y todos estaban hablando de ella. Y entonces
En vez de que las demás empiecen a esforzarse más, lo único que empezaron a hacer es la Lashon Hara de esta mujer. ¿Sí? ¿Ya vieron qué presumida? Ay, ¿ya vieron lo que está haciendo? Ay, lo hace para llamar la atención. Y la verdad que no era así. Realmente era una mujer que era apasionada por la educación. Después de 4 meses la hicieron renunciar. La volvieron loca. La volvieron loca. Y ustedes además saben que el ámbito femenino a veces puede ser bien complejo en esas situaciones hormonales, ¿verdad? Y entonces, pero esto sucede, y sucede también entre hombres y profesores y maestros, y en todos los ámbitos pasa. Entonces, pero en el ámbito de educación pasa mucho, pasa muchísimo. Entonces, bueno, vas a enseñar, enseña, pero no por eso te creas el mejor morel, el mejor maestro, el mejor rab. Incluso está escrito, piensa si realmente eres el más adecuado o hay alguien más capacitado que tú. ¿Sí? A veces uno lucha por un puesto, por una planta, una vacante, pero realmente quizás hay alguien mejor que tú para ese puesto. Bueno, pero si uno tiene la posibilidad de decir, bueno, me están ofreciendo... Hay veces que nos ofrecen, por ejemplo, en aquellos lugares que son secundarias y prepa, donde de pronto uno da una materia y de pronto empieza a dar 2 materias, empieza a dar 3 materias. Entonces le dicen, bueno, ya que das historia, empieza a dar geografía. Y yo sé que geografía no soy el bueno, pero no importa, voy a ganar un peso más y voy a tener 1 hora más de clase y empiezo a dar geografía, ¿sí? Pero tú sabes que realmente el otro, al que conoces y que es vecino o que trabaja contigo en otra escuela, ese es un buen profesor de geografía. Entonces la lógica sería que te acerques con la dirección y le digas, ¿sabes qué? Yo con mucho gusto doy la clase, pero hay alguien mejor. Hay alguien mejor. Hay alguien que va a poder dar mucho mejor la materia. Lo conozco, es esto, lo otro. Qué difícil hacer una cosa así. Qué difícil. Pero bueno, si estás en el ámbito de Torah y realmente conoces y sabes esto, pues limítate. ¿Sí? Incluso está escrito en muchos lugares que hay que evitar que la Torah sea tu parnasá, que la enseñanza de la Torah y el de estar trabajando con la Torah, esa sea tu parnasá. Si trata de buscar por otro lado, pero no te dediques a eso. Por supuesto, hace falta rabanim, hace falta morim, ¿sí? Pero que no sea tu gran objetivo en la vida justamente ser eso, porque te va a llevar a muchísimas dificultades. Y además el tema sameach, tienes que enseñar, enseña, pero que no, ¿sí? Bueno. Y a mí me cuesta mucho, pues yo disfruto mucho dando clases y siempre que me enfrento a esto, pienso muchas cosas. No sé, Baol im Javero. Debe cargar, una persona que quiere tener Torah, debe cargar el yugo con su prójimo. La palabra ol mitzvot utilizamos. El yugo es aquella herramienta que se coloca arriba de un buey, de un toro, para poder arar, ¿sí? Sí, se le pone toda esa... Bueno, es el yugo, es esa herramienta, no sé cómo decir, es instrumental para que detrás de él salga toda una parte de metal que va haciendo los surcos y va arando toda la tierra. Definitivamente estar cargando eso es pesado, es difícil. Dice nuestro Jajamim, cuando hablamos de ol mitzvot, que para muchas personas las mitzvot son un ol, ¿sí? Es un yugo, es un peso que les gustaría sacarse de encima. Sin embargo, los Jajamim me explican que justamente ese yugo es el que le ayuda al toro, al buey, a poder hacer el trabajo con más facilidad. ¿Sí? Si bien es pesado, más pesado es hacer el mismo trabajo de otra manera. Entonces definitivamente el yugo es como si fuera una herramienta, ¿sí? Como cargar una herramienta que puede ser muy pesada, pero sin la herramienta es mucho más pesado. Entonces qué bueno que tienes esa herramienta. Hay situaciones en las que tenemos yugos, cargamos con cosas. Cada uno de nosotros en la vida carga con cosas, carga con sus paquetes. A veces pensamos, bueno, ¿sabes qué? Basta, me voy de mi casa, me voy a Israel. Y entonces me saco de encima todos mis cargas y mis yugos. Después de unas semanas y de unos meses me entero que me traje en mi pectaca, en mi maleta, en mi valija, en mi beliz, todos los paquetitos, uno por uno. Y por eso tuve que pagar este exceso de equipaje, porque me traje todo conmigo, todo. Todos cargamos,
tenemos situaciones difíciles, algunos problemas familiares, problemas de amistad, problemas de estudio, problemas económicos. ¿Cuántos? Cada uno sabe cuál es su paquetote. ¿Quieres tener Torah y quieres adquirir Torah? Comparte ese peso, ¿sí?, que está cargando el otro. Ayúdalo al otro a cargarlo. Ayúdalo al otro, no a sacárselo de encima, ¿sí?, porque lo tiene que trabajar, lo tiene que elaborar, lo tiene que enfrentar, ¿sí?, pero ayúdalo. Esto nos está diciendo, ¿sí?, cuando estás estudiando y cuando estás adquiriendo Torah y cuando estás incorporando Torah, piensa en el otro, en el que está contigo. Y hablamos muchas veces aquí en esta Mishnah del tema de la Javruta. Para estudiar necesitas estudiar con otro más. Y el otro, pues también tiene sus dificultades y también tiene sus problemáticas. Y por lo tanto, si realmente está escrito o Javruta o Mituta, ¿sí?, o estar con un Jaber o morirme. No hay vida si no tengo un Jaber. Javruta, el Jaber, pero específicamente referido a este Jaber con el que estudio y que se convierte en un Jaber. Jaber, la palabra le Jaber es unir, ¿sí?, es algo que se une. Entonces, o Javruta, o tener a alguien que es un Jaber y que se une conmigo y somos uno, o Mituta, o Mavet, la muerte, ¿sí? Eso significa que cuando uno tiene una Javruta, tiene Jaim, tiene vida. Si uno no tiene un Jaber, no tiene un amigo y no tiene con quién estudiar, porque realmente en el pueblo de Israel la palabra Jaber está relacionada específicamente con el que estudia con uno. Y quiero decirles que aquellos que tienen una Javruta en el pueblo de Israel, pues empezaron a estudiar juntos en la yeshiva y luego siguen toda la vida. Si se pueden dar el gusto, siguen toda la vida. Y obviamente estudian juntos, pero además se conocen como nadie. Como nadie. ¿Por qué? Porque cuando están estudiando hablan de todos los temas. Ustedes saben que la Torah habla absolutamente de todo. De todo. Entonces van a estudiar una masejet que habla de las relaciones en el trabajo. Y cómo uno debe trabajar, cómo debe tratar a sus empleados. Y entonces van a estar discutiendo. Y uno va conociendo la personalidad del otro y las opiniones que tiene el otro en el área laboral. De pronto va a salir un tema familiar, un tema de pareja, un tema de intimidad, un tema de lo que sea, de tzedaká. Y uno se va a dar cuenta si el otro es de manos así o de manos así, ¿sí? O sea, realmente es increíble cuando uno estudia Torah cómo conoce, ¿sí?, a la perfección al otro. Esa es la Javruta. ¿Sí? De alguna manera me estoy uniendo a él y somos uno. Somos uno. Y es algo increíble. Entonces, cuando aquí la Gemara, la Mishnah esta nos dice cargar con el yugo del otro, ¿sí?, es saber que el otro también está cargando cosas. Y no hay nada más rico cuando alguien viene y me echa una mano. ¿Vieron cuando uno está cargando una mochila pesadísima y viene alguien y me pone una mano así, me la levanta un poco y se siente un alivio? ¿Sí? Claro, igual estoy cargando yo pero el otro me echa una mano. Y además cuando uno siente una mano que nos está apoyando. Yo me acuerdo ayer comentaba, ¿no?, que ando con una sensibilidad brutal después del fallecimiento de mi papi Zichrono Libraja. Estamos en el año de Abeilut y está difícil, en el año de duelo. Entonces ando con sensibilidad y además ando con muchos sueños y recuerdo cosas y me acuerdo imágenes y cosas que, bueno, sí, son momentos fuertes en la vida de uno. Además, una de las cosas que pues la comparto con ustedes, lo que sucedió especialmente con el fallecimiento de mi papá, es que se acabaron mis antepasados. Sí, ya no hay papá, ni mamá, ni abuelos, ni tíos, ni nada. O sea, se acabó toda esa generación de arriba. Y de pronto, bueno, ahora yo soy la generación de arriba en la familia. Y entonces es la parte que, mientras había todavía alguien, pues bueno, ahora es con toda la carga emocional y madurez y bueno, ahora tengo que enfrentar yo y de pronto, bueno, ahora ya soy, entre comillas, de los Zekeinim de la familia y a pesar de que Baruch Hashem me siento joven pero me puedo sentir, pero como sea ya, me acuerdo cuando llegué a Buenos Aires, que mi papi estaba con vida de Zichrono Libraja en ese momento y pude estar con él sus últimos días. Entonces llego y estoy con un sobrino mío que tiene 7 años y entonces cuando llego me abraza, hola tío, ¿cómo estás? Y entonces mi cuñada, la mamá del niño, le dice, tú sabes por qué vino el tío, ¿no? Entonces dice, sí, tú me dijiste, porque su papá está enfermo. Entonces le dije, sí, mi papá está enfermo. Bueno,
pues ahora está enfermo, después se va a morir y así sigue la vida. Y me lo dijo con una tranquilidad, se va a morir y se sigue. Es un niño que con una tranquilidad y una ingenuidad y con una sabiduría increíble, ¿sí? Y sin temores, pues dijo lo que tenía que decir. No solamente que dijo lo que tenía que decir, sino que sí sucedió, ¿sí? Llegué, estaba enfermo, se murió y la vida sigue. En definitiva, un jajam. Entonces, ¿qué es lo que les estaba? Ya me acuerdo. Entonces me estaba acordando el otro día de una escena que me pasó a mí a los 15 años. A los 15 años, y yo compartí con ustedes muchas anécdotas de mi vida con mi abuela paterna, un amor especial y una mujer increíble, y bueno, mi abuela, mi guía, mi maestra, mi alumna, mi todo. Y cuando ella falleció, cuando yo tenía 15 años, yo definitivamente no estaba preparado en absoluto para enfrentar esa muerte. Y estaba yo, recuerdo una escena caminando en el cementerio después de que ya la habíamos enterrado, y yo lloraba, pero a mares, y estaba caminando solo, ¿sí? Caminando solo hacia la salida, todos estábamos yéndonos hacia los coches. Y yo me acuerdo de cómo estaba yo con una angustia terrible, y de pronto sentí una mano aquí. Pero no una mano espiritual, una mano física. Y era la mano de mi hermano mayor. No me dijo nada. Pero esa mano yo la siento hasta el día de hoy, ¿sí? Ese apoyo, ¿sí? Él se dio cuenta lo mal que yo estaba. Había en el cementerio mucha gente. Él fue el que se dio cuenta lo mal que yo estaba. Y solamente vino y una mano. No hacía falta decir nada. No hacía falta. Por supuesto que esa mano me permitió todavía llorar más y desahogarme más. Pero sentir calor, sentir que alguien está ayudándote a cargar con el yugo, ¿sí? Son tan importantes esos momentos. Y es una imagen, o sea, es un segundo. Y yo esa mano y esa caricia la recuerdo hasta el día de hoy. Incluso hace unos años atrás se la comenté yo a mi hermano, y mi hermano no se acuerda. Entonces, y yo le dije, ¿cómo no te acuerdas? Bueno, pues acuérdate, ¿sí? La importancia. Entonces todos cargamos. Quieres tener Torah, quieres adquirir Torah, también es el compromiso con el otro, de echarle una mano, ¿sí? De compartir la carga que está teniendo el otro, de ser sensible con el otro. Torah nos enseña mucho esto, ¿sí? A sentir al otro, ¿sí? No solamente pensar, ya te dejo, no solamente enfocarte en ti, ¿sí? Sino justamente abrir un poquito tu sensibilidad hacia el otro. Aquel jajam que llegó al doctor y con su mujer que tenía esa pierna rota, y le dice al doctor, nos duele la pierna, ¿sí? Nos duele la pierna, ¿sí? Somos uno, con la jabruta, con el otro, tratar de sentir esto, ¿sí? Beafta le rejaca moja, es eso, o sea, si lo amas al otro como a ti mismo, pues también, si el otro sufre, siente ese sufrimiento, ¿sí? Sí. A veces pasa en la vida que como amigos, a veces que tenemos que apoyar al otro amigo, pero a veces no puedes. Digamos, a veces te pasa en la vida que no puedes estar para esa persona en ese momento porque tenés otras cosas que hacer en tu vida, o porque te tenés que preocupar para vos mismo, que te tenés que apoyar a vos mismo. Y entonces es difícil, porque por un lado el otro te dice, pero entonces que no sos mi amigo, no puedes estar ahí para mí, y por otro lado quiero, pero la vida no, ¿me entendés? No es tan bueno, entonces hay que ir a apoyar. Ojalá sería tan fácil las cosas. Yo no hablé de facilidad, ni hablé de dificilidad. Digamos, ¿cómo se hace en esa situación? Porque pasa casi siempre. El gran tema es, dentro del pueblo de Israel, es no mirar hacia uno, sino mirar hacia afuera, mirar hacia el otro. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos tenemos situaciones complicadas, todos tenemos muchas cosas que hacer y dedicar tiempo. Tengo que trabajar, tengo que ocuparme de mi esposa, de mis hijos, de la limpieza de la casa, de preparar la jalot para Shabbat. Tengo que hacer muchas cosas, pero muchas veces lo que hacemos es, en el mundo jasídico se habla
de la diferencia de un vidrio y de un espejo, ¿sí? El vidrio te permite ver hacia el otro lado y el espejo solamente te permite ver hacia ti. Hay un relato jasídico que casualmente dice que la diferencia es porque en el vidrio se pone, agarras un vidrio, le pones una lámina de plata y entonces te ves a ti. Y entonces dice, cuando empiezas a estar con plata, con dinero, con bienes, con materialismo, de pronto ya te empiezas a olvidar del otro. Pero independientemente, saquemos el concepto de la plata. Hay personas que logran tener un vidrio transparente y estar viendo hacia el otro, ¿sí? Estar realmente preocupado por el otro. Hay quien siempre está con un espejo, siempre se ve a sí mismo y no logra estar viendo al otro. No logra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de pronto me miro y es el mismo vidrio, o sea, es increíble. Y de pronto, no, yo tengo mucho que hacer y yo tengo trabajo y yo tengo que estudiar y yo tengo que hacer. Cuando uno ve a veces personas, los grandes tzadikim, Bemet, que definitivamente no todos llegamos a esos niveles, y vemos, bueno, ¿cómo hace esa persona para tener tiempo para todo? ¿Cómo hace para poder recibir en su casa 60 personas cada Shabbat? Creo que aquí en Israel lo han visto. Personas que reciben, vengan. Y uno dice, ¿cuándo cocina? ¿Cuándo prepara? ¿Cómo limpia? ¿Cómo hace? Y cada persona que se le acerca, ¿tendrás un lugarcito? Claro, vente. Y hacer camas y limpiar toda la casa. ¿Cómo hace? Y hay otros que no pueden tener a uno. No, es muy pesado, no es muy difícil. No, yo tengo 2 hijos y hoy viene uno de la tzabá y me trae la ropa. Y eso es un asunto de mucha actitud. ¿Sí? De mucho trabajo interno, el poder empezar a pensar que hay alguien que también te necesita, por supuesto sin descuidar a los tuyos, con los que tienes una obligación enorme. Nosotros hace unos años atrás, hace 5 o 6 años, Aliza empezó un proyecto individual en México, que fue crear una institución para poder atender a personas que estaban con problemas psicológicos, con crisis, con intentos de suicidio, con todo tipo de problemáticas. Y me acuerdo cuando ella empezaba a hablar en casa del tema y le digo, ¿tú solita vas a hacer una institución? ¿Cómo vas a hacer una institución? O sea, en una comunidad ya hay tantas instituciones, ¿sí? Y tú vas a... es que hay que hacer. ¿Y de dónde le salió? Porque la gente se nos acercaba constantemente por nuestro rol rabínico con una cantidad de problemas difíciles, ¿no? Y en algunas situaciones, en más de una situación, veíamos que estábamos limitados, que no podíamos dar apoyo porque eran situaciones más complicadas. Y entonces ella empezó. Posteriormente entró en contacto con un Rav de la comunidad importante. Después empezó con una persona que le presentaron. Entonces empezaron a ser 2 mujeres. Después me sumé yo en el trabajo y empezamos, sí, arrancamos los 3 fuerte. Y empezamos a preparar. La idea era unir Torah y psicología, ¿sí? Torah y psicología, preparando Rabanim que tengan psicología y preparando psicólogos que tengan Torah. Y empezamos con la idea de que la gente pueda hablar por teléfono, a pedir una consulta, a comentar algo, si tiene un problema. Y entonces la idea era tener una línea telefónica, ¿sí? Una línea telefónica de 24 horas atendida por profesionales. Hasta que la línea telefónica funcionó. Les digo, esta institución la logramos crear, existe, lamentablemente tiene mucho trabajo y ha crecido mucho. Se llama Mahayana Haim, Manantial de Vida. Allí trabaja mucho en México. Y hasta que la línea logramos tener un conmutador y un número de teléfono y un staff que esté preparado para atender, hasta ese momento el número telefónico donde eran atendidas los problemas era el teléfono de mi casa. ¿Sí? Y esto duró varios años. Y entonces, pero digamos como que todavía era todo en chiquitito, ¿no? Entonces todavía no eran muchas llamadas, pero había llamadas. Y de pronto eran las 2 de la mañana y sonaba el teléfono. Y te puedo asegurar que estábamos cansados, a las 2 de la mañana. Y claro que cuando atendíamos el teléfono y alguien nos llamaba y nos decía, tengo un problema. Tengo alguien de mi familia está en el balcón amenazando. Y de pronto a esa hora, a vestirse y agarrar el coche y salir corriendo a una casa. Y uno tiene muchas cosas para hacer. Me acuerdo en una oportunidad que estábamos atendiendo una llamada y suena el otro teléfono y atiende mi hijo.
el que hoy tiene 15, así que en el momento habrá tenido 12 o 13. Y le dije, ten a la persona, háblale un ratito. Y empezó a hablarle. Empezó a hablar, porque claro, nos escucha a nosotros, y él empezó a hablar, porque la otra persona le urgía hablar, y empezó a hablar con él. Y de pronto le digo, ¿qué estás haciendo? No, estoy ayudando. ¿Sí? Y entonces, uno puede ayudar al otro. Y definitivamente, no, tú dijiste la palabra difícil, y es la palabra que yo siempre les digo, fácil a difícil es posible, de posible a imposible no es imposible. Puede llegar a ser en algunas situaciones difíciles, pero cuando uno tiene un poquito de sensibilidad y ve el dolor ajeno, uno le busca, uno encuentra cómo hacer, cómo llegar. Ojo que no siempre es fácil, porque a veces tampoco el otro quiere. Sí, el otro puede llegar a rechazarte, el otro puede sentir que te estás entrometiendo en asuntos que no te competen. Puede haber muchas cosas, pero el tema es sentir el dolor del otro. Y en el pueblo de Israel, cuando uno lee todas las mitzvot, ¿sí? de cómo uno tiene que ayudar al pobre, al huérfano, ¿sí? Lo leemos, pero sabemos que ¿sí? Y ayudarás al pobre, al huérfano y a la viuda, y al pobre y al huérfano y a la viuda, al pobre, al huérfano, y uno se da cuenta cuántas alajot se desprenden de ahí, que no es simplemente una declaración. Y cuando decimos Ve'afta le'reja kamoja, no es una declaración como el mundo piensa, amarás al prójimo como a ti mismo. Qué lindo, ¿sí? Es una frase, la ponen en pósters, ¿sí? Nosotros no lo ponemos en póster, nosotros lo ponemos en acción. Y entonces hacemos Aknasat Orhim y Bikur Jolim y Tzedaká y Maaser, y trabajamos y hacemos. Es sentir al otro. Dijimos la semana pasada, ¿no? Llega el Seder de Pesach y cuando estamos leyendo la Agadá decimos, aquel que quiera venir a comer, que venga. ¿Y quién va a venir a comer en ese momento? ¿Sí? ¿Quién se va a enterar? Entonces, pero antes, mientras estás organizando el Seder de Pesach, que estás por invitar 30 personas, ¿qué diferencia hay de invitar a 32? Y entonces puede ser que en tu comunidad hay alguien que necesite, échale una mano, ¿sí? Lo hablamos con la gente que está ahí en el túnel, ¿sí? De Binyanei Umá, Tajanata Markazit. Si el hecho de estar caminando al lado de una persona y no sentir nada, porque eso es lo que nos pasa, se nos empiezan a hacer callos, ¿sí? En la Neshama. ¿Saben lo que es un callo, no? ¿Sí? Así, se nos empieza a hacer una coraza, empezamos a poner armaduras y no sentimos el dolor ajeno. O sea, bastantes problemas tengo yo, bastantes broncas tengo yo como para encima tener que cargar con la bronca del otro. Y además, es muy gratificante cuando uno puede ayudar. ¿Sí? Hace muy bien. Realmente a la Neshama de uno le hace muy bien. Entonces, hay que trabajar esa. No es fácil, pero hay que trabajarla. Y ahí uno se va a dar cuenta que sí se puede. Por supuesto, no se olviden, dice la Torá, que siempre cuando uno va a dar tzedakah, tiene que dar tzedakah a Aniei Ameja, Aniei Ireja, dice, a los pobres de tu ciudad. Y dice, ¿qué significa los pobres de tu ciudad? Primero los más cercanos. Primero ocúpate de tus más cercanos y luego empieza a agrandar ese círculo. No sea que tú seas increíble para ayudar a todos, menos a tu esposa, a tus hijos, ¿sí? A tu padre. ¿Sí? Hay personas que dan millones de dólares en tzedakah por todos lados, ¿sí? Donan para instituciones y hacen esto, y de pronto tienen un hermano muerto de hambre, ¿sí? Que tiene una dificultad. No, con él yo no me llevo, con él no, y es el hermano. Entonces obviamente primero tu núcleo y luego ve creciendo. Y la verdad, cuando uno empieza a trabajar todo este tema, se da cuenta que sí se puede. Hay tiempo, hay horario, y Hashem da fuerza. Hashem realmente da fuerza. Y vimos acá una de las midot que era bájale la cantidad de horas de sueño, y uno dice no se puede. Creo que todos vimos cómo cuando uno tiene ganas de hacer algo le baja el sueño. Me acuerdo el Jajam Saed, un Rav muy querido en la Ciudad de México. Él decía, a mí me gustaría que vengan a la tefilá a la mañana, que como que, o sea, porque la gente se le atrasaba, algunas personas, ¿no? Y entonces el minyan, nunca tenía el minyan, dice, ¿por qué no pueden llegar a horario? ¿Y por qué sí pueden llegar a horario al aeropuerto? ¿Sí? A veces hay que levantarse a la 1 de la madrugada, a las 3 de la madrugada para poder llegar al aeropuerto a las 5, ¿sí? Y la gente llega. ¿Por qué? Porque tiene ganas de viajar, porque se va de vacaciones, porque la va a pasar bien. Y uno se levanta a cualquier hora para ir al aeropuerto, ¿sí? O regresamos y cansados, y a mismas vacaciones nos acostamos tardísimo, a veces es de la 1 a 2 de la mañana, pero mañana tenemos que ir a Orlando y no pasa nada, y me levanto a las 6 y ahí estoy en el autobús y bueno, duermo un ratito mientras estoy viajando. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque es algo que quiero. Si es algo que quiero, lo hago.
Bueno, hay que tratar de querer también hacer estas cosas. Y uno se da cuenta que hay fuerza. Y uno va a encontrar el ratito para hacer la recarga de batería, y Hashem da fuerza, y vamos a encontrar cómo comer, y quizás en vez de sentarme a comer durante media hora, voy a comer durante 5 minutos. Pero es gratificante. Entonces hay que tratar de cargar con el ol del otro, y además no solamente ayudarlo a cargar, sino darnos cuenta que el otro tiene un ol, tiene un yugo, tiene un peso, ¿sí? O sea, es lo primero, ¿sí? Para poder ayudar al otro es darme primero cuenta de la problemática que tiene, ¿sí? La semana pasada dijimos, o hace 2, si una persona está pasando una situación económica difícil, no estés esperando que te venga a pedir tzedakah. No estés esperando eso. Si realmente eres consciente de que está pasando una situación económica difícil, échale una mano, ahora. ¿Qué estás esperando? Hay personas que uno dice, es que ya está por quebrar, le está yendo tan mal que va a quebrar. ¿Y qué haces? Te esperas a que quiebre. Y por él lo puedes ayudar. Y por él te puedes acercar y decirle, no necesitas un préstamo, porque quizás con un préstamo le puedas pagar a tus empleados este mes y sales adelante. Y no, la mayoría de las veces uno se queda, ¿no? Mientras que no me pida, e incluso con frases, a veces con valores que no son reales. No, es que no lo quiero hacer sentir mal, no lo quiero hacer esto, no quiero hacer... Hey, no sé, creo que cada uno sabe cómo trabajar y hacer las cosas para que el otro no se sienta mal. Y entonces con amor, cuando hay amor, la otra persona no se siente mal. Y uno puede llegar con otra persona y decirle, sé que estás pasando un momento difícil, creo que te puedo llegar a ayudar. Y van a darse cuenta como el otro por ahí sí les dice que sí y que gracias. Pero lamentablemente estamos acostumbrados al revés. Si me piden, doy. Si me piden, voy a ver si doy. ¿Sí? Quizás doy, quizás no doy. Pero si no me piden, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué necesidad? ¿Sí? Si hay una persona ahí que pidiéndose de acá a 100 metros, bueno, no, ahí no me voy a acercar. Si quiere que venga hasta donde estoy yo. Somos difíciles. Bueno, es tener esa sensibilidad. Sigamos. Mahria lehav zehut. Estoy aquí. Mahria lehav zehut. Siempre que estés con alguien, y eso lo aprendimos ya, bueno, no la hemos hablado esta Mishnah, pero bueno, la conocemos. Siempre que estés con alguien, siempre juzga y decide por el otro de manera favorable. Siempre ve la parte positiva del otro. Cuando veas una situación, no juzgues para mal. Aprende a juzgar para bien. Lamentablemente nos cuesta mucho, y siempre, bueno, no sé siempre, pero muchas veces juzgamos para mal, rápido, ¿sí? Tengo una cita con una persona a las 10 de la mañana, la persona no llegó a las 10 de la mañana, ya estoy juzgando, y estoy juzgando para mal, ¿sí? Ay, no puede ser que me citó, que por qué, empezamos. Y bueno, ¿y sabes lo que le pasó al otro? Sí, claro, puede ser que el otro se quedó durmiendo y es un desfachatado y está acostumbrado a dejar a toda la gente tirada, puede ser. Pero puede ser que no. Puede ser que realmente le pasó algo. Puede ser que tuvo una dificultad. Piensa siempre para bien con el otro. Si te dijo algo, si te contestó feo en una oportunidad, si te gritó, si te trató mal, piensa para bien. No pienses para mal. Obviamente, toda esta Mishnah lo único que nos está diciendo es trabaja tus midot. Todas. Y juzgar negativamente al otro es lo que más hacemos. Primero, nos dice la Mishnah, no juzgues. Y si vas a juzgar, juzga para bien. Aun cuando todo aparentemente apunta a que hay que juzgar para mal. ¿Sí? Todo apunta de que la otra persona es culpable. En principio no es culpable. ¿Sí? Sabemos que para la ley una persona no es culpable hasta que se demuestra su culpabilidad, ¿sí? Así es. Sin embargo, sabemos que cuando una persona es sospechosa de un crimen, a los ojos de la gente ya es un asesino. Todavía no se lo juzgó, todavía no se hizo nada. Bueno, espera que se le haga el juicio, espera que vengan los testigos, espera que haya un veredicto. Y cuando haya un veredicto, bueno, el veredicto va a decir culpable o inocente. En ese momento, esa persona es un asesino, esa persona no es un asesino. Normalmente no somos así. Y desde el vamos, escuchamos que alguien está en un juicio, ese es un corrupto. ¿Sí? Se quedó con dinero no sé, que no le correspondía. ¿Cómo sabes? Es que le están haciendo un juicio por corrupción. Bueno, le están haciendo un juicio. Entonces espérate. ¿Sí? Quizás él logre demostrar su inocencia. Somos terribles, un juicio se tarda años. El juicio individual se tarda un segundo. ¿Sí? Antes de que empiece el juicio ya lo decretamos culpable o inocente. A cualquiera.
a cualquiera. Hay ahora en Israel un juicio con un muchacho. Hace unos meses atrás en Israel hubo un matrimonio que apareció asesinado en una vivienda. Y todos estaban que decían, bueno, ¿por qué era un matrimonio de gente bien, tranquilos, de edades alrededor de 60, 50 y tantos, 60 años, que nunca se había visto nada, aparentemente, ¿no? La gente sorprendida, y en la casa, pues un asesinato brutal, o sea, acuchillados de una manera horrible. Y entonces rápidamente, después de 1 o 2 días, se detiene a uno de los hijos. ¿Sí? Están en Shiva, y de pronto el sospechoso es uno de los hijos, y por declaraciones que hizo, por comentarios que hizo, porque de pronto tenía manchas de sangre cuando llegó a la casa del otro hermano, y porque empezó a meterse en internet en páginas para buscar cómo se limpia la sangre, y etcétera. Bueno, entonces este muchacho se le está haciendo un juicio por el asesinato de sus padres, y sus otros 2 hermanos, hermano y hermana, pues imagínense cómo están. Interesantemente, este muchacho, el que está prisionero y que se le está haciendo el juicio, él alega que el asesino es el otro hermano. ¿Sí? Él alega que el otro, el que está libre, es el hermano que asesinó. Y bueno, en el periódico va saliendo cómo va avanzando la investigación, y se está complicando cada vez más, se complica. Y uno que es el lector, que no tiene nada que ver, bueno, desde el principio, cuando apareció la primera noticia, uno decía, ¿cómo puede ser un hijo? ¿Cómo puede ser una cosa así? Qué mala persona, esto y lo otro. Enseguida juzgamos. No tengo la menor idea quién fue, no sé si es el hijo que está dentro o el hijo que está afuera, y la verdad no me corresponde a mí. ¿Sí? Para eso hay unos tribunales de justicia, hay abogados y hay investigadores. Pero nosotros juzgamos rápido. Juzgamos muchas veces por lo que la prensa dice. La prensa dijo una investigación, ¡boom! ¿Qué sabes? ¿Qué sabes tú? Entonces no te apures en juzgar, y en principio juzga favorablemente. ¿Sí? Mi papi, Zichrono Libraja, él me decía, cuando yo era chiquito, me decía, ¿ya estudiaste de Caín y Abel? Le digo, sí. Y me dice, ¿viste qué malo Caín? Y le digo, sí. Qué malo Caín que mató a Abel, ¿no? Me decía. Digo, sí, la verdad, muy malo. Entonces me decía, ¿pero qué habrá hecho Abel para que Caín lo mate? Así me decía, ¿qué habrá hecho Abel para que Caín lo mate? Y obviamente no vamos a entrar en los midrashim y todo lo que hacemos, pero diciendo, bueno, ¿por qué quizás realmente Caín no era malo? En el sentido de ¿por qué enseguida lo juzgamos así? ¡Tutum! Quizás no era malo. Y cuando realmente uno empieza a leer todo esa para allá, uno se da cuenta que todo empieza con Caín, que quiere hacer un corbán de agradecimiento a Kadosh Baruj Hu. Así empieza todo, que va y que quiere hacer un corbán, y Abel lo hace mejor. Pero realmente el que tiene la iniciativa, y el que va al primero, y el que hace todo, bueno, ¿cómo se puede sentir una persona así? Y bueno, cómo empiezan a jugar después los sentimientos de envidia, y cómo empiezan a germinar adentro todas estas cosas. No juzgues negativamente a nadie. Y cuando estés frente a una situación, respira hondo, tranquilo, y no juzgues para mal. Al contrario, trata de juzgar para bien. Vino alguien y te gritó, te insultó, no digas simplemente, este está loco, este está loco. ¿Sí? Es ¿Qué le habrá pasado? ¿Sí? ¿Qué traerá? No sé. Trata de juzgar para bien. Es muy importante y bien difícil. Ma'amidó a la estoy ahí. Sí. Ma'amidó a la emet. Aquí estoy. Poner las cosas, colocar las cosas sobre la verdad. Estás estudiando, y en el estudio de Torah, como en todos los estudios, hay muchas discusiones y muchos análisis. Muchas veces en las discusiones lo que queremos es tener razón, no necesariamente tener la verdad, sino tener la razón. Tener la razón significa que acepten lo que yo digo. Y en el estudio de Torah no es eso lo que tenemos que tener. Lo que tenemos que tener es la búsqueda de la verdad. Buscar realmente la verdad. Y para encontrar la verdad, quizás tengo que decir, tienes razón tú, no tengo razón yo. Estaba equivocado.
¿Qué nos pasa cuando estudiamos y cuando discutimos? A veces nos llenamos de terquedad en una postura. No escuchamos lo que nos dice el otro, no le prestamos atención a lo que me están explicando. Creo que más de una oportunidad habrán visto y les habrá pasado de que estamos en una quitá, en una discusión, de pronto alguien no le gustó algo que dijo un moré, un rab o el conferencista, y entonces es que yo opino, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dijo, yo opino tal y tal cosa. Viene el rab, el conferencista, el maestro y vuelve a explicar lo suyo y empieza a explicar, y la persona muchas veces ya ni escucha lo que le están diciendo. ¿Por qué? Yo no estoy de acuerdo. No importa si lo que el otro dice puede ser que sea verdad, sino que de pronto uno se enceguece por el deseo de tener razón. Y entonces ese deseo de tener razón hace que a mí se me impida encontrar la verdad. Y entonces estás estudiando Torah, si vas a estar en una actitud así, no vas a llegar nunca a la verdad. Y sabemos, hay personas que son meadrín en este tema de querer tener la razón. Creo que siempre, todos conocemos a alguien al que le decimos, siempre quieres tener la razón, ¿verdad? Siempre quieres tener la razón. Sí, hay personas que son muy meadrín en esto. Pero todos tenemos un poquito de esto. O sea, todos tenemos un poquito de cada cosa, ¿sí? Pero si realmente estás en una postura de que siempre quieres tener razón, no vas a aprender. Hay personas que van y preguntan, Rav, en Shabbat, ¿se puede colocar esto de tal manera? Porque realmente en mi casa nosotros queremos comer este Shabbat tal y tal cosa, entonces queremos ponerlo así. Y el Rav le dice no. Pero Rav, fíjese que nosotros, o sea, si lo que... No, es que no se puede. Pero yo leí en un lado, ¿sí? Y claro, pero pregunta como... Muchas veces uno pregunta para ver si el Rav finalmente le va a dar un eter, si hay alguna autorización especial, o finalmente va a tratar de ir con otro rab o con otro rab, a ver si alguno le termina diciendo. Y a veces ustedes saben que es bien difícil contestar, porque uno contesta en base a la pregunta. Si uno a veces contesta en base a la pregunta que hace el otro, y entonces hay que tener un cuidado. Porque hay que empezar a preguntar y repreguntar para ver realmente qué me estás preguntando, porque hay preguntas que son con trampa. Sí, y de pronto después de que uno dice, bueno, pero ¿cómo hiciste eso? ¿No se acuerda, Raf, que yo le pregunté? No, pero yo no te dije eso. Yo no te dije así. Hace muy poco me pasó con una persona que me preguntó, ¿verdad que cuando alguien tiene sólido, estaba yo en su casa y era viernes a la tarde, entonces me dice, ¿no que esto que está frío y sólido se puede poner directo aquí en La Plata? Le digo, sí, no hay ningún problema, o sea, se puede poner porque estamos, sí, o sea, se puede. Bueno, a la mañana cuando me levanto, Shabbat, veo que el marido de esa persona está colocando directo en La Plata. Le digo, no, hay que poner algo, ¿sí? O sea, una cosa es antes de Shabbat y otra cosa es en Shabbat. Y entonces le ponemos el keli para ponerlo arriba. Llegamos del Beit Knesset y veo la comida directa. Y entonces llego ¿quién fue? La señora. Y le digo, pero no se puede poner así. Ayer me dijo. Sí, pero ayer me preguntaste por ayer. ¿Sí? Fue un error mío. O sea, ella me preguntó y ella se estaba refiriendo a todo. Yo, sin embargo, contesté de lo de la noche, pensando que era solamente la noche. Realmente el error fue mío de no haber aclarado en ese momento, mira, para poner un sólido frío en La Plata, si es antes de Shabbat, bueno, por supuesto que lo puedes poner directo, sí, cuidado solamente que no se te queme, pero si es a la mañana, claro que necesitas poner un keli que se pare. Hay que tener tanto cuidado. Pero el otro se va a aferrar de lo que uno dijo, ¿sí? Tú me dijiste, usted me dijo, no, pero... y es muy, muy feo, muy difícil. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema de las respuestas. Pero acá el meollo del tema es, no busques tener la razón, sino la verdad. No busques tener la razón, sino busca la verdad. Y para buscar la verdad a veces tienes que reconocer que no tienes razón. Y quizás es el otro el que tiene la razón. Si tú vas a partir siempre de que tú tienes la razón, y en los temas de Alajot, creo que, ¿sí? Más de una vez hay discusiones que uno hace con el Rav, parecería que es el alumno que está recién empezando a aprender, el que sabe, y el Rav no sabe nada.
Y el Rab solamente es un terco que quiere decirle, bueno, la cosa es así. Nada, pero no, y discute. Pues no quiere tener razón. Solamente quiere hacer lo que quiere. No quiere la verdad. ¿Sí? Quiere tener solamente su razón y en ese sentido no nos ayuda ni nos sirve de nada. Ma'amidó a la shalom, buscar paz, buscar la tranquilidad, buscar la integridad, tan importante. Creo que sobre el tema shalom no tengo que hablar demasiado. Sí, ser todos nosotros alumnos de Aarón a Cohen. Oev shalom, verodev shalom, nos lo decía el Rab la semana pasada. Oev shalom, verodev shalom, oev et abriot umekarvam la Torah. Una persona que ama la paz, persigue la paz, ama a las personas y los acerca a la Torah. La paz es algo fundamental. Para poder haber paz y para poder transmitir paz tengo que tener paz conmigo mismo. Y el gran problema que tiene hoy el ser humano es que no tiene paz interna. Al no tener paz interna no puede tener paz con su pareja, no puede tener paz con sus hijos, no puede tener paz con su familia grande, no puede tener paz con la comunidad, ni en el mundo, ni en el país. Si el mundo está en estado de guerra, ¿sí?, total, es porque el ser humano está mal. Hasta que el ser humano no logre su paz interna, no vamos a lograr que el mundo esté en paz. La paz no la va a decidir Barack Obama, ¿sí? No es él. ¿Sí? Él va a poder determinar que un misil no llegue, pero la gente se mata en las casas, ¿sí? Recién les comenté de un hijo que mata a sus padres. Y si sin llegar al extremo, hay muchos hijos que matan a los padres, y padres que matan a sus hijos, y hermanos que se matan entre ellos, sin que se derrame sangre, simplemente con indiferencia, con gritos, con insultos, con palabras, ¿sí? Y eso es el problema nuestro. Y además, cuánto nos suicidamos porque no nos amamos, porque no estoy contento conmigo. Entonces, si no tengo paz interna, no logro nada. ¿Quieres tener Torah? ¿Quieres trabajar en el tema Torah? Pues realmente trabaja este tema del Shalom. Mitiashev libo betalmudó, nos explican los Jajamim de alguna manera otra vez. Hay que meditar, hay que profundizar, hay que dedicarle mucho tiempo al tema del estudio de la Torah. Shoel umeishiv, sí es una cosa que se agrega. Shoel umeishiv, pregunta y responde. Para estudiar Torah hay que saber preguntar y hay que aprender a responder. No, dice Hillel, lo abaishan lamed, el que tiene pena, el que tiene vergüenza, no aprende. En el mundo de Torah hay que preguntar. Y así como hay que preguntar, hay que aprender a responder. No hay que tener pena. Muchas veces cuando nos hacen una pregunta, como no estoy seguro en la respuesta, no contesto. ¿Sí? No contesto, porque me da pena equivocarme. No te tiene que dar pena equivocarte. Contesta. Acá quizás hemos tenido experiencias, cada uno podrá contar, hemos tenido ya muchos maestros y muchos morim, y quizás a veces uno ha tenido experiencias feas. Y quizás en alguna oportunidad alguien contestó algo que no tenía nada que ver, y de pronto tuvo un maestro de los que trabajan como maestros, más no son maestros, que de pronto le pudo llegar a contestar feo a la persona y decirle, bueno, pero ¿cómo puede ser? Eres un bruto. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que conteste semejante brutalidad y semejante tontería? Y entonces ese tipo de maestros provoca que esa persona deje de contestar. ¿Sí? Ya no levanta nunca más la mano, salvo que le pregunten cuánto es 2 más 2 y está seguro de que es 4. ¿Sí? Pero cualquier otro tipo de pregunta no contesta. Para poder aprender, primero hay que preguntar. Preguntar significa, tengo dudas, tengo cosas que quiero preguntar. No preguntar por preguntar, Sabemos que no faltan ese tipo de gente que pregunta por preguntar o pregunta para demostrar lo que sabe. ¿Sí? ¿No es verdad que Colón descubrió América en 1492? Sí. Bueno. Entonces, pero hay gente así, que pregunta y lo van a ver ustedes, que es el que siempre levanta la mano y no es el que no sabe, es el que sabe, pero siempre necesita demostrar. Bueno, ok, no me refiero a eso. Todos tenemos dudas, todos tenemos preguntas. Hay personas que yo he visto que de pronto hay un bar mitzvah de un familiar, y entonces en vez de llegar a la hora de la tefilá, llega al final. ¿Por qué? Porque si llega más temprano, le van a decir que se tiene que poner tefilim, y no se acuerda cómo ponerse tefilim. ¿Por qué? Porque se los puso el día de su bar mitzvah,
y nunca más. Y entonces, como le da pena acercarse a alguien y decirle, ¿me ayudas a ponerme los tefilín? Prefiero no llegar, ¿sí? Llego tarde y bueno, me ahorré pasar la pena. Todos tenemos pena de muchas cosas. Y es increíble los huecos que nos deja en nuestra capacitación personal. De pronto quizás uno tiene una duda en matemática, pero una duda tan básica, ¿sí? De pronto no entendí, no sé, cómo se despejan términos en una ecuación algebraica. Y eso es algo de los primeros pasos en álgebra. Pero resulta que cuando empezaron a estudiar eso, yo justo me enfermé, justo no estuve, justo me fui de vacaciones. No lo entendí. Y seguimos avanzando y me quedan unos huecos. Y entonces cuando avanzo, me da tanta pena preguntar algo tan básico que no pregunto. Nos va a pasar en cuestiones de Shabbat, ¿sí? ¿Cómo voy a preguntar si se puede calentar o no calentar? Si ya estamos en un tema tan... Entonces no pregunto. Y después va a llegar mi primer Shabbat en casa y no voy a saber qué tengo que hacer. Y puede ser, ahora que nombré esto, yo llegué en una oportunidad a una comunidad donde en Shabbat al mediodía todos comían frío. Todos comían frío. Carnes frías, ensaladas, ¿sí? Pastrama, ensaladas, salmón. Y me di cuenta después de la segunda o tercera invitación de Shabbat al mediodía a las casas de ellos, donde todo era frío. Y de pronto digo, yo creo que aquí no saben que se puede comer caliente y que hay manera de calentar la comida en Shabbat. Y entonces me acerqué a alguien y le empiezo a comentar y me dice, no, en Shabbat no se puede comer, al mediodía no. Salvo el cholent, ¿sí? Salvo el cholent, el jamín, que se queda toda la noche, otra cosa no se puede. Y le digo, pero si existe la plata. ¿Qué es la plata? Le digo, pero además si no fuera la plata, antes poníamos el blech, poníamos el fueguito, o sea, la plata, digamos, es lo nuevo a nivel de tecnología, pero siempre teníamos la... Bueno, nunca preguntaron, y entonces no lo hacían, y ustedes se van a dar cuenta que en la casa de ustedes van a empezar a hacer cosas que por no preguntar las hacen, por no preguntar. Si de pronto, se me cayó el cuchillo en la leche, ay, ¿sabes qué? Tíralo por las dudas, tíralo y total compramos otro. ¿Habrá que tirarlo? ¿No habrá que tirarlo? No importa. Por no preguntar, opto por la fácil. Pero optar por la fácil significa no quiero saber. Y no quiero saber más, no quiero aprender más. Y el motivo central es la vergüenza que me da preguntar. No te tiene que dar vergüenza preguntar, ¿sí? No pasa absolutamente nada. Alguien te va a decir, uy, ¿en serio que no sabes eso? Puede ser que te conteste así, no importa, pregunta. Si el que no pregunta, no aprende, ¿sí? De Sheinoy Odea Lishol es el que está en gran peligro en la Gadá de Pesaj, el hijo que no pregunta. Entonces hay que aprender a preguntar. Y si el de al lado se te va a reír, aguántate. Esto que estoy diciendo es de las cosas que no son fáciles. Estar en un salón de clase y hacer una pregunta y que mis 25 compañeritos de la primaria y secundaria se estén... qué difícil, ¿sí? Bueno, trata de preguntar. Y si no, acércate en el recreo con el profesor, con el rab, y busca. Pero no te quedes con esas dudas. No tengas miedo de preguntar, ¿sí? Tenemos cosas que preguntar a nuestros padres y no preguntamos, ¿sí? Que no preguntamos. Y entonces de pronto, porque no le preguntamos a los padres, bueno, en algún lado tengo que preguntar. Y entonces empiezo a obtener cualquier tipo de respuestas por cualquier lado. Preguntemos en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Aprender a preguntar y también responder. Dice Shoel Umeishiv, pregunta y responde, ¿sí? Para aprender a estudiar Torah hay que preguntar y responder. Por eso la Gadá de Pesach son preguntas y respuestas. Por eso tenemos los grandes libros de Shutim, Shailot u Chubot, ¿sí?
un Rav pregunta a otro Rav y el otro Rav responde. Todo el tiempo estamos preguntando y respondiendo. ¿Sí? Cuando estamos viendo un pasuk de la Torah, ¿qué quiso decir? ¿Por qué está escrito así? ¿Qué es esto? Todo el tiempo le estamos preguntando al texto. Rashi se la pasa preguntando y trayéndonos las respuestas a sus propias preguntas. Rashi no nos pone cuáles son sus preguntas, pero leyendo sus interpretaciones tenemos que estar deduciendo cuál es la pregunta que hace Rashi al texto. Malvin, siempre que va a empezar un texto, un análisis, él pone cuáles son sus preguntas. Él pone 4 o 5 preguntas y después escribe todos los comentarios. ¿Sí? ¿Cuáles son las preguntas? El preguntar y responder es una dinámica, ¿sí? muy importante dentro del pueblo de Israel y dentro del estudio de la Torah. Bueno, me quedaron no muchas. Bezrat Hashem, la próxima semana lo cerramos en los primeros minutos y luego hacemos un pequeño cierre. Mahon Ora, tu casa en Israel.